Hola, soy el licenciado Aníbal Martínez y le traigo una información que le puede interesar. Normalmente, las personas, cuando existe en algún medio noticioso la información de que una persona fue detenida y quedó en libertad, le genera algún tipo de disgusto, porque piensan que posiblemente esa persona no va a enfrentar la justicia. Sin embargo, eso no es verdad. Este video es exclusivamente para explicarles sobre una situación que muchos queremos que pase o muchos hemos deseado que pase en algún caso y no entendemos por qué no se da, y es sobre las medidas cautelares. Debemos hablar primeramente de que en Costa Rica existe un principio fundamental que se llama principio de inocencia. Eso no es un invento nuestro, el principio de inocencia es algo que se mantiene en todos los estados de derecho. En otras palabras, todo país civilizado tiene un principio de inocencia. Pero, ¿qué es un principio de inocencia? Pues es algo muy sencillo. Significa que mientras a usted se le investigue por la comisión de un delito, se presume que usted es inocente. ¿Pero por qué hacen eso? En casos puede haber mucha prueba que determine que alguien puede ser responsable. Pues sí y no, porque no siempre va a ser así. Durante muchos años, los procesos penales fueron utilizados como situación política para acabar con enemigos políticos. En otras palabras, creaban una denuncia falsa y personas eran procesadas y condenadas de manera ilegal o las mantenían en prisión mientras lograban aplacar al rival político de turno. Para evitar ese abuso del Estado para con los ciudadanos, existe el principio de inocencia, que es que a la persona se le va a mantener o se le va a presumir siempre inocente durante todas las etapas del proceso hasta que en un juicio lo condenen o no por el delito que lo investigan. Es la base fundamental de nuestro derecho. ¿Y por qué les explico esto? Porque es la base fundamental de cuándo se aplica o no se aplica la prisión preventiva. La prisión preventiva es la última ratio, así lo decimos los abogados. Quiere decir que es la última vía que tiene un juez para resolver mantener a alguien sujeto al proceso hasta que termine. Y se da por dos razones fundamentales. La primera es porque se presume que esa persona se va a fugar o bien porque se presume que va a obstaculizar o puede amedrentar o lastimar a los testigos u ofendidos de los casos. Si usted ve en las noticias que a una persona la detuvieron y queda en libertad, no es esa persona se salió con la suya. Es que el juez analizó la situación y estimó que no necesitaba la prisión preventiva. Es más, el artículo 244 del Código Procesal Penal obliga al juez a primero valorar otras medidas cautelares que la prisión. A partir de ahí entonces es que tenemos que entender que lo primero que analiza un juez es si hay prueba. Y esto es un aspecto fundamental porque a cualquier persona la pueden involucrar en un delito de la noche a la mañana. Inclusive usted puede estar vestido justamente como una persona que acaba de cometer un robo y la policía lo detenga a usted porque usted está cerca de ese lugar. Y usted querría no estar en prisión y que se logre demostrar durante el proceso que usted no tiene nada que ver. Por eso es el principio de inocencia. El juez primeramente analiza la cantidad de prueba que hay. Con solo que exista algún tipo de elemento que vincule a esa persona puede aplicar medidas cautelares. Lo segundo que analiza es algo que se llama peligro de fuga y es la capacidad que tenga esa persona de demostrar que no se va a apartar del proceso, sino por el contrario se va a mantener dentro de la investigación. ¿Cómo analiza un juez eso? Muy sencillo. El artículo 240 establece que debe analizarse su casa, su trabajo, sus ocupaciones, su estatus migratorio, la posibilidad de huir del país, etcétera, etcétera. Si una persona tiene estas situaciones como un trabajo, tiene un lugar donde vivir, todo su núcleo familiar y ha construido su vida, aunque sea una persona extranjera o nacional, dentro del territorio nacional, pues va a presumir el juez que no va a abandonar todo eso por un simple proceso. Esta es la parte más fundamental del peligro de fuga. Pese a que nuestra legislación habla también de la magnitud del daño causado y la posible pena a imponer, estos son aspectos que tienen que ponderarse sobre esos arraigos, o sea, sobre esa posibilidad que tenga esa persona de que se presuma que se va a quedar en un determinado lugar. Y la obstaculización, que tiene que ver mucho con un peligro que también se llama peligro para la víctima, es que esa persona represente un riesgo para la persona que denunció o bien para los testigos o la propia prueba, ya sea porque se presume que puede amenazar testigos, agredir al ofendido o a los testigos o obstaculizar perdiendo pruebas que son de interés en el caso. Si el juez determina que no existe formas de poder aplicar otra medida cautelar que la prisión preventiva, pues entonces va a tener que utilizar este medio para que esa persona o no obstaculice el proceso o no lastime al ofendido o no huya del país o se mantenga en fuga dentro del país. Posteriormente, si él al analizar eso ve que existen otras formas de paliar esos peligros procesales dentro del proceso. Ejemplo,
son directamente las medidas que establece el artículo 244, que son unas reglas o una base para el juez, como por ejemplo, firmar periódicamente en un determinado lugar, no acercarse a determinadas personas, mantener un domicilio, el arresto domiciliario, la utilización de un dispositivo electrónico para estar monitoreado las 24 horas. Estas son medidas que se pueden aplicar. Ahora bien, para que usted esté tranquilo, tiene que saber que existe una realidad jurídica, que es que si una persona la detienen y aunque quede en libertad no significa que el proceso terminó, o si una persona está en prisión preventiva y le cambian su medida cautelar y queda en libertad, no quiere decir que el proceso acabó. Significa simplemente que le cambiaron las medidas cautelares. Una persona puede quedar en libertad y el proceso continuará, inclusive puede llegar a juicio y lo condenen y tenga que ir a descontar su pena en una cárcel. Esta garantía del principio de inocencia y que todos tenemos derecho a estar en libertad mientras se nos presuma inocentes es la base de nuestro Estado. Por lo tanto, cuando veamos una noticia de que una persona es detenida y posteriormente liberada, recuerden siempre que el proceso continúa y que la base de nuestras garantías es que a todos se nos trate como inocentes mientras se averigua la verdad. Sería muy perjuicioso para alguien se le ordene una prisión preventiva y que esta persona termine siendo inocente. Por eso es que hay que mantener este tipo de principios vigentes y sobre todo tutelarlos y defenderlos, porque en otras latitudes, inclusive como Estados Unidos, donde hay penas más agresivas como inclusive la pena de muerte, se ha llegado a ejecutar personas y posteriormente se determinan que eran inocentes. Ese tipo de garantías es la que nos mantiene a cada uno seguros de que vamos a recibir un trato justo a la hora de ser, si en algún momento tenemos que ser procesados, de la manera más leal y transparente. Espero que le haya gustado esta información. Si desea tener acceso a más información de interés sobre la realidad legal de Costa Rica, pues vamos a seguir publicando una serie de videos sobre temas muy particulares y necesarios para la vida cotidiana. Información que normalmente no sabemos y que tenemos que poner en práctica. Yo soy el licenciado Aníbal Martínez y recuerden, el conocimiento es libertad.